Amigos, qué bueno poder saludarles nuevamente y conversar en esta oportunidad con Miguel Alfredo Bermúdez, como todos sabemos, un excelente abogado penalista con una trayectoria extraordinaria, profesor universitario, y con él vamos a explorar un tema que está en la escena nacional, pero que tiene muy vieja data y muy concretamente en los últimos días en Yaracuy ha sido exponencialmente importante algunos hechos que nos han obligado a hacer esta referencia, diríamos, investigativa, pedagógica, pero sobre todo proponer una serie de cosas que nos permitan mirar de una manera eh, quizás más sensible todo lo que está ocurriendo. Y estamos hablando de los crímenes de violencia contra la mujer, las cosas que están ocurriendo históricamente en el mundo, la manera ofensiva como algunas culturas, según nuestro criterio, se trata a algunas mujeres, pero también la manera en como nosotros los latinoamericanos nos hemos venido comportando a lo largo de los siglos. Hoy está con nosotros en el estudio, o más bien agradecer que nos ha recibido en su oficina el doctor Miguel Alfredo Bermúdez Gamarra, con el que vamos a conversar durante esta entrega. Miguel Alfredo, gracias por habernos recibido en tu despacho. Bueno, gracias Pablo, una vez más, pues por tomar en consideración pues, esta humilde opinión desde el punto de vista jurídico sobre una situación de actualidad que ha llamado a reflexión a la población en general, porque pareciera que hay repunte, ¿no? En cuanto a los delitos de violencia desde el punto de vista de los delitos de género. Y eso ha llamado mucho la conversación social y la conmoción social que eso ha generado, especialmente en estos momentos en el estado de Yaracuy. ¿Cuáles son, a tu modo de ver, los detonantes más importantes para que ocurran estos hechos? Pablo, estudiar los factores generadores de violencia en cuanto a lo que es el ámbito de la relación de la mujer, hay muchos. Está el entorno familiar, donde muchas veces se pierde el respeto y tal como decía pensamiento que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando se pierde esos principios, se genera prácticamente una fractura y empieza a evolucionar ese esquema de violencia intrafamiliar, de padre a hijo, entre hermanos. Esos son los primeros síntomas de violencia que puede sentir una mujer dentro del seno de su casa. Posteriormente, la mujer, pues, una vez que ella, dentro de esa formación, va a sentir su nueva relación cuando se incorpora a la sociedad y empieza a conocer y establece una relación con un hombre. Y esa relación, que muchas veces después de ser una relación de amistad, de amor, de cariño, de afecto, de pasión, se convierte en una relación de dominio, donde el hombre es celópata, tiene una patología, ¿verdad?, bastante clínica desde ese punto de vista, que es un factor generador de violencia. Entonces ella pasa a ser víctima, porque la relación de dominio es distinta. Entonces, dentro de la misma comunidad es otro elemento generador de violencia, porque no hay el respeto entre el vecino, el otro compañero, la falta de respeto, no hay un diálogo y empieza prácticamente un nivel de agresión comunal que al final termina que no le habla al vecino, no le habla a la otra compañera, no le habla a la amiga en clase. Entonces hay muchos factores que van a incidir. Ahora, este tipo de situaciones, Miguel Alfredo, tiene que ver con el entorno socioeconómico donde la mujer se puede desenvolver. Y hablo, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con personas más jóvenes o personas que están en etapa profesional inicial, que están comenzando a trabajar. Ocurre también
con los chamos, porque a veces no se dice mucho, pero también hay mucha violencia en esa generación de chamos. Eso tiene que ver el entorno socioeconómico, el nivel cultural, o simplemente ocurre en todos los estratos de la sociedad. Sí, el problema de la violencia es un problema conductual. Eso depende inclusive desde el punto de vista de la formación que pueda tener el hombre desde el punto de vista familiar, donde quizás no tuvo los principios básicos del respeto, como te estaba explicando ahora, y el reflejo que más tiene es el entorno, cómo maltratan a su mamá, cómo quieren a su mamá, cómo se dirigen a su mamá, cuál es el trato de su papá, buen y sano, rascado, todos esos elementos, inclusive los gestos verbales, los conceptos, inclusive con que él se dirige hacia ella. Entonces, todos esos son elementos que se van formando y va creando un patrón de conducta, porque él ve que ese es el que le ha dado resultado a su papá, una relación de dominio en su casa, donde lo que hay es un régimen. No hay una relación de convivencia amorosa, sino lo que hay un régimen, lo que dice mi papá y eso es. ¿Hasta cuándo las mujeres ocultan esta situación? Porque, fíjate, lo que escuchamos regularmente es que el cuento aquel de que esa fue la gota que rebasó el vaso y que ya cuando se llega a ese final es porque eso ha venido ocurriendo durante mucho tiempo, son episodios tras episodios, pero la gente o la familia se entera ya cuando no hay nada que hacer, por qué las mujeres lo ocultan y sobre todo, ¿dónde? Porque a veces pudiera ser que es que la mujer siente que no tiene dónde acudir, ¿será eso? Sí, mira que hay dos situaciones que se presentan. A veces la mujer se reserva en su sufrimiento de violencia tanto física como psicológica para evitar una cadena incontrolable también de violencia, porque si su hermano se entera, va y agrede o pelea con el esposo o con su pareja, o su papá también se llega a enterar, o la mamá, o ambas. Entonces, muchas veces para evitar un conflicto mayor, ella se sacrifica y hace aparentar a la comunidad, a la sociedad, a su familia, que tiene una relación equilibrada, armoniosa. Pero también sucede, como son los casos de conveniencia, en que el hombre, que es un agresor nato, que es un tipo que es violento, que todo el mundo tiene conocimiento, que la somete, que la humilla públicamente, porque ha estado en reuniones familiares, que la ha humillado, ha estado en reuniones de amigos y la ha humillado, bueno y sano y rascado, el vecino que la oye. ¿Y qué pasa? Pero resulta que él es más astuto, en el sentido que él está muy bien con la familia, con la suegra, con el suegro, le da, los mantiene, los convence, le regala. Un hombre excesivamente complaciente con todo ello. Entonces, cuando ella llega agredida, golpeada a la familia, lo primero que le pregunta es: ¿qué le hiciste a ese buen hombre? Entonces, ella no tiene apoyo. Es distinto. Entonces, ella no tiene muchas veces a dónde acudir. Gracias a Dios, hoy en día sí hay instituciones que le pueden brindar un apoyo oportuno. Ahora, fíjate, hay otro tema, otro elemento que me gustaría explorar. Hay el tema de los celos. Y aquí venimos en hablar, vamos a hablar a calzón quitado. Nosotros culturalmente, y hablo de nosotros los latinoamericanos, como que damos permiso para que seamos nosotros los hombres los que podamos montar cacho, pero cuando es una mujer la que tiene una relación extramatrimonial, bueno, se convierte en toda una escena criminal y todo el mundo la va a señalar y entonces ella va a ser la culpable y viene el cuento de que fulanito la golpeó o en el caso extremo, bueno, la mataron por culpa de ella misma, que por qué montó cacho. Hemos escuchado cosas como esa en algunas oportunidades. Ahora, fíjate,
¿De qué manera ese tipo de cosas culturalmente las podemos evitar? Es una conducta que se cierne solamente en América Latina, es una situación que la vemos nosotros nada más que en Venezuela, es un fenómeno mundial. ¿Qué instituciones pueden educar socialmente a la gente? ¿Tiene esto que ver con la conducta biopsicosocial de la comunidad? ¿Hay algún tipo de educación social a nivel del Estado que invite a minimizar este tipo de crímenes? Porque estamos en medio de una situación muy grave, porque quienes tenemos hijas, quienes tienen hermanas, quienes tienen hijos, bueno, están asustados, están nerviosos. Ayer me decía un señor que su hija iba para la playa y me decía, bueno, pero se va con unos amigos porque yo estoy asustado, porque uno no sabe lo que le puede pasar a esa muchacha cuando sale a pasear con unos amigos, si se encuentra con un loco, con un guaro, eso que estamos en este momento describiendo. Bueno, mira, la conducta de nosotros, los latinoamericanos, se ha caracterizado históricamente porque somos profundamente machistas. Ese arraigo colonial de que lo que es mío, ¿verdad? Que me permite inclusive sentirme herido en el más profundo de mi orgullo, en el momento en que yo presuma de que mi esposa, mi mujer o mi pareja tiene alguna relación paralela con alguien o le gusta a alguien. Eso antes era un motivo inclusive para él justificar, ¿no? Matarla prácticamente, Era como su derecho, pues. como un derecho que él tenía en su honor. Y eso estaba establecido como una eximente en el Código Penal venezolano hasta en el año 86, 87. Me recuerdo, yo estaba estudiando Derecho y la doctora Lolita Anillal de Castro, una extraordinaria criminólogo, nunca se me olvida, publicó celebrando pues la reforma del código Penal, donde eliminaba que el hombre le podía dar muerte, ¿no?, a la mujer si le encontraba en el lecho en actitudes de adulterio, más la mujer no podía matar al hombre si lo conseguía también en una Imagínate. Entonces era una cuestión de muy desigual, y entonces bajo el principio de igualdad ante la ley ese artículo fue derogado y ella lo derogó, y el artículo en el panorama decía una estrofa de un merengue dominicano que decía: compay Manuelao, qué cosa tan buena, bailar pegado con mujer ajena. Eso era permitido para el hombre, pero para la mujer no era permitido bailar pegado con un hombre ajeno, porque era una causal. Entonces ese era con que ella empezó a su artículo, pues aplaudiendo la reforma del Código Penal venezolano. Entonces te digo, esta conducta tan arraigada que tenemos nosotros, ese arraigo colonial que tenemos en nuestro corazón, es algo que muchas veces es incontrolable. Muchas veces los niveles de cultura quedan embargados y se sobrepone ese nivel de violencia agresiva latinoamericano, ese gallo vernáculo que tiene el hombre, se sale muchas veces acompañado de muchos elementos que inciden, como es el alcohol, la droga, que pueden estimularlo a él a tomar decisiones bastante... Ahora, hay también otro tema que tiene que ver con lo mismo, pero en un área un poco más crítica, que tiene que ver con las niñas que son víctimas de violación por los padrastros, por los novios de las madres, por los tíos, por familiares cercanos, y son episodios que vienen siendo recurrentes hasta que de alguna manera, por alguna situación sobrevenida, bueno, se descubre que la cosa está pasando. Y nos encontramos entonces en un escenario dantesco en donde vemos, por ejemplo, casos como el que hemos escuchado en los últimos meses de el tipo que mató a la niña y le dijo a la esposa que estaba fuera del país, que era que la niña se había tirado por un balcón. Eso ocurrió en Caracas, o por ejemplo, tipos que al final han terminado siendo descubiertos como unos violadores persistentes, no sé si es la palabra correcta, de menores de edad, como lo que vimos hace poco en Nirgua. Entonces, estamos viendo como que hay una conducta
que se permite porque hay impunidad, porque no hay el peso de la ley, porque los hombres parece bueno, que no le tienen miedo a lo que pueda ocurrir. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Bueno, Pablo, te voy a empezar por lo último que tú estás hablando, que tocaste sobre la impunidad. Te quiero decir que no hay impunidad. No hay impunidad porque en los actuales momentos lo que pasa es que muchas veces esa estadística no se exterioriza, pero uno que está en el medio, uno ve a cada momento cómo se desenvuelve el número de audiencias por abuso sexual que están siendo procesados. Es un número bastante amplio. Y hay algo que ha facilitado todo esto, es que la gente le ha perdido el miedo. Ya la gente no tiene miedo de denunciar al padrastro, de denunciar a su papá, de denunciar al hermano, la hermana que denuncia al hermano, ¿no? La hermana que denuncia inclusive al tío. Y a pesar de lo que eso va a generar una fractura dentro del seno familiar, eso ha generado que las denuncias se presenten a cada momento. Porque quiero decirles que hoy en día con la reforma, ahora no se habla de violación, sino de abuso sexual, que está dividido en abuso sexual con penetración y abuso sexual sin penetración. Aquí coinciden en que hay dos normas que regulan dichos hechos. Una que lo regula la Ley de Protección de la Mujer y la otra la regula la Ley de Protección de Niños y Niñas Adolescentes. Ambas figuras de abuso sexual con o sin penetración, donde hay niños y niñas adolescentes, se rigen por ambas leyes. Y le queda a elección del Ministerio Público aplicar la ley. Ahorita le están aplicando la que más les perjudica, no la que más les favorece. Y entonces hoy en día hay una disposición, hay una sala situacional que le hace un seguimiento a todos esos casos, hay un equipo multidisciplinario que le hace un seguimiento a los padres que son víctimas, a los muchachos. Entonces sí hay una atención que se está dando, pero también se está dando otra situación que la gente ya ha estudiado y comprende, que ese es un mecanismo también para crear situaciones, para poder sacar a alguien de la casa. Porque aquella persona que llegó y que le dio acojo, que los brindó, que le acomodó la casa, que los acondicionó, hoy en día ya no lo quieren. Pero como tienen ese afecto ahí, que él fue el que puso, que él fue el que acomodó la casa, no hay cómo sacarlo. ¿Y cómo lo sacan? Lo denuncio. Lo denuncia porque vio a la niña, porque se abrió la puerta del baño cuando se estaba bañando, eso la molestó a ella. La niña también le tiene disposición porque ese no es su papá. El papá de la niña también influye también para que saquen el tipo de la casa. Cuando acuerdan sacan al señor de la casa. Y aquí lo que vale es la versión que dio el niño o la niña o la señora. También hay, eso le estoy hablando que hay casos excepcionales, pero sí se han dado casos donde se han aprovechado, abusado de su condición de víctima, tanto de mujer como también la condición de niño y niña adolescente, para incriminar a una persona y poderlo sacar de la casa. Ese caso, por ejemplo, de profesores que, diría yo, se pueden llamar víctimas, de niñas, muchachitas del liceo que le mandan una foto y le dicen, bueno, si me pasas el examen, aquí tenéis tu regalito. Y los profesores salen corriendo porque entonces son como especie de víctimas también de extorsión, porque entonces los descubren y les sacan plata y los amenazan. Y muchos que caen en la tentación, pues, de un, ¿cómo se llama?, de una perita madura. Y el tipo, bueno, se vuelve loco. Pasan esas cosas, pero ahorita pareciera que es como un modus operandi también para conseguir dinero y para conseguir prebenda que está ocurriendo. ¿Qué sabes tú de esa estadística? Bueno, sí, eso se está dando mucho porque hoy en día hay facilidades tecnológicas de crear un falso perfil, porque muchas veces las fotos que mandan, ¿no? La parte de arriba de acá, el físico, la cara, es de ella, pero el cuerpo de abajo no es de ella, ¿no? Y entonces le envía una foto, le envía otro tipo de fotografía, la parte de abajo sin la cara. Entonces manejan ese tipo de situaciones porque en este caso, estos niños o estas niñas adolescentes, una de las cosas que sí saben manejar bien es su privacidad, ¿no? Entonces, pero sí saben manejar cómo manipular, ¿verdad?
desde el punto de vista emocional al profesor o al tutor que ellos tienen o al maestro, porque lo conocen bien, lo han estudiado muy bien y saben que él tiene, de una u otra manera, tiene limitaciones en el uso del teléfono y cualquier cosa que le envíen, él lo va a aceptar. Como decía Simón Rodríguez, el que nada sabe, cualquiera lo engaña. Entonces, han visto situaciones que se han planteado hoy en día. La tecnología permite determinar la autenticidad o falsedad de esas fotos que envían, ¿no? Y ver el origen, la originalidad, si es una foto editada o no. Y sobre todo, el contenido de la mensajería, porque si tú ves, si el mensaje, ella es la que lo envía y él lo recibe, entonces vamos a ver con qué frecuencia ella lo envía y cuál es el contexto. Bueno, hablando de celos, hay una canción de Pablo Milanés que tiene una letra bien interesante. Y él dice en parte de esa letra que las prefiere compartidas antes que perderlas. ¿Qué opinión te merece eso? Y esa es la pregunta más pan del día de hoy. Bueno, Pablo, ¿verdad? Esa reflexión que hace Pablo Milanés, yo creo que él es precursor de ese nuevo esquema que hoy en día se está planteando, de que son las relaciones de alto criterio. Los matrimonios abiertos. O los matrimonios abiertos, donde las parejas preservan sus libertades y se respetan sus individualidades, ¿no? Y eso genera lo que se llama un clima de coexistencia pacífica dentro de una relación. Amigos, la pregunta Mazopán, Miguel Alfredo Bermúdez, gracias. Yo quiero probar tu opinión sobre un caso muy particular, pero tengo que hacer referencia también a que no es la primera vez que en Yaracuy ocurre un crimen violento como el que hemos estado viendo en las redes en el caso de Génesis Medina. Hace años recuerdo que en Chivacoa acusaron a un señor que había matado a la esposa la consiguieron, no sé si fue quemada, no recuerdo. También ocurrió en Urachiche en una oportunidad hace poco tiempo. Y bueno, hay muchos casos que tienen que ver con nosotros en Yaracuy, donde uno hace algunos años no se imaginaba que pudiéramos estar en esta escena. Quiero explorar contigo primero tu opinión profesional acerca de lo que ocurrió o lo que puede haber ocurrido con Génesis Medina. Y luego, para finalizar el programa, tu recomendación a las muchachas, porque aparentemente ahora también está de moda el tipo con el buen carro, las muchachas con la situación económica apremiante, porque vivimos una situación país que no la podemos negar. Bueno, es más fácil bueno, lograr con un tipo maduro que cargue plata a hacerse novia de un muchacho de su edad que no tiene ni un bambino y bueno, ese tipo de comentarios que uno en alguna oportunidad puede escuchar. Quisiera un poco explorar tu opinión acerca bien concretamente de estos casos y al final la recomendación a las personas que nos están viendo. Bueno, Pablo, es verdad que sobre los casos en concreto que tú me estás preguntando ahorita, sobre todo ahorita el que tiene mayor relevancia, que está ahorita en el tapete, no te puedo dar una opinión. Primero porque no estoy autorizado. Segundo, no soy abogado de la causa. Sería especular sobre el mismo, ¿no? Eso está en una fase de investigación. Hay una fiscal nacional. Bueno, están las partes ya definidas, ¿no? Y son las que en verdad conocen el expediente. Entonces sería muy irresponsable opinar sobre algo que yo no conozco. Pero sí te puedo decir que la pregunta que siempre el investigador tiene que determinar en cada caso de homicidio es el por qué un hombre mata a otro. Porque siempre le ponen homicidio intencional calificado con la... Ajá, está bien, pero ¿por qué? Si yo te digo a ti, Pablo, dame 10 razones de por qué un hombre mata a otro, tú las vas a sacar. Por celos, por diferencias, por deuda, por fanatismo. Entonces tú le vas poniendo, bueno, entonces yo necesito que tú digas el por qué la mata. Pues eso es lo más importante para determinar las causas que originaron. ¿Cuál fue ese factor determinante coño, que lo llevó a cometer ese atroz homicidio? Las recomendaciones. Mira, las personas tienen que ser muy precavidas.
sobre todo a las muchachas, porque la mujer que es precavida, el hombre que es precavido vive mucho, porque tiene que estudiar el perfil de la persona, tiene que estudiar con quién esa persona está saliendo, quién la pretende, con quién sale, porque hace 20 años atrás era difícil saber quién era quién, hoy no, porque el internet te dice quién es quién, ¿no? Así como son los personas que venden, ¿verdad? A través de las redes. ¿Qué es lo que la gente busca cuando va a comprarle a alguien en las redes? ¿Qué le busca para poder comprar y negociar? ¿Qué busca? La reputación, Pablo. Entonces tú empiezas a buscar la reputación de esa persona. ¿Quién es esa persona? Si esa persona se ha casado y se ha divorciado 2 veces, pues hay un antecedente, tienes que averiguar por qué se ha divorciado 2 veces. O si es un muchacho, caramba, bien presentable, profesional, con carro, con dinero, porque está soltero. Entonces tiene que ser como los teléfonos monederos de la CanTV antes. ¿Ah? El que servía estaba ocupado y el que no servía estaba solo. Entonces, eso es lo que ya tienen que empezar a estudiar. ¿Quién es la persona? Hoy en día es muy fácil. Explorar bien con quién vas a salir antes. Claro. Inclusive los perfiles. El perfil de las redes te indica cuál es la manera de que él puede reaccionar o no. ¿Quién es su entorno? ¿Quiénes son sus amigos? Ahí se ve en las redes. En las redes se ve con quién sale retratado, qué le gusta, qué no le gusta, hasta la bebida, porque se ve con frecuencia qué es lo que bebe, si le gusta la playa. ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que come? ¿Me explico? ¿Y qué comentario tiene la comunidad que lo conoce, lo felicitan o le dicen? No es lo mismo que empiece a ver los comentarios, mira, devuelve la plata, págame X, Y, Z. Y dice, oye, este hombre no tiene muy buenas referencias. ¿Me explico? Hasta hay unas páginas y consultores desde el punto de vista judicial que te dicen, por la cédula, por todo, si tiene antecedentes penales, si tiene algún juicio pendiente, si tiene juicio. ¿Cómo se llama esa página? Eso es interesante para que se lo dejemos a la gente ahí. Bueno, posteriormente te digo el nombre de la página. Para que la muchacha lo busquen. Porque ahí te va a ver si esa persona tiene algún problema, si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene juicio por manutención. Todo, chico. ¿Me explico? Entonces, claro, no hay excusa para que una persona venga a decir que no sabía con quién salía. Tiene que saberlo. Sobre todo el entorno donde vive. Claro. ¿Qué perfil puede ser de un muchacho joven, bien presentado, con buen vehículo, con buenos recursos, buenos celulares, buenos calzados? No estudia y no trabaja. Ajá, ¿dónde trabaja? Ajá. ¿De dónde saqué la platica? Empiezas a investigar. No es un hombre heredado, voy a decir que fue que heredó una fortuna. No es rico de cuna. Entonces, ¿de dónde saca ese dinero? ¿Cómo se sostiene ese tren de vida? Y viaja frecuentemente al extranjero. Uy. ¿Qué tal? Entonces, te fijas, entonces esa acuciosidad es lo que la juventud, las mujeres hoy en día tienen que tener. Gracias, Miguel Alfredo, por habernos... Bueno, Pablo, esta es una palabra de disertación sobre un tema que es importante reflexionarlo y hay muchos elementos más para seguir analizando. Claro que sí, nosotros les agradecemos a ustedes su atención, amigos, esperamos que este programa sirva para generar reflexión. Lo más importante es que lo que queremos es decir que somos solidarios con la víctima, no importa por qué haya sido, nadie merece morir como murió Génesis, ni ninguna mujer merece la violencia de parte de ningún hombre. Nosotros le agradecemos mucho al doctor Miguel Alfredo Bermúdez y vamos a seguir hablando de este y otros temas importantes en el futuro. Gracias, hasta pronto.